el maestro de los primarios, la hermana Camila, está tanto el hermano Renato, el hermano Renato no está con nosotros. Los primarios, por favor, pasen con los escolares, Manuel, de pie hacia la puerta, por favor. Sí. Y los escolares van con su hermana. Adelante. Y la hermana Claudia tiene que cargo de guía de datos para que pueda venir, por favor. Muy bien, estamos en una carta a los Efesios. Y yo quisiera que siempre tengamos nosotros presente lo siguiente: que la idea, cuando hablemos de iglesia, según lo que esta carta a los Efesios nos enseña, la idea es que entendamos qué es la iglesia. La iglesia y cuál es el propósito de la iglesia. Y no solo ellos, sino que entendamos cuán bendecidos somos de ser iglesia. El último versículo del capítulo número 2 creo que nos dice lo que iglesia es. Y para no distraernos más de la cuenta, vamos a esperar un ratito. Porque si no, vamos a distraer. Mi hermana Elita está estudiando, mi hermana Elita, acá en la ciudad de Corrientes, agradecidos a Dios que estás con nosotros. Muy bien, ahora estamos ya en Efesios, muy relacionados a Efesios, y decía el último versículo del capítulo número 2, el último versículo del capítulo número 2 del mismo Efesios, creo que nos dice exactamente qué es lo que una iglesia es. Y ustedes y yo haríamos muy bien, sobre todo como miembros de esta iglesia, en entender qué es lo que una iglesia es. Decía en el capítulo número 2, versículo 22, algo que no es la primera vez que mencionamos, hemos venido a través de los estudios, mencionando, dice en el versículo 2:22, en quien vosotros también sois juntamente edificados, y ahí está el propósito, para morada de Dios. Número 1, se da usted cuenta qué bendición. Dios mismo, a través del Evangelio en Jesús o de Jesucristo, nos está preparando a nosotros cada momento más y más para también nosotros ser más y más morada de Dios. ¡Qué hermoso! Ojalá que usted entienda qué privilegio, qué bendición la que Dios nos brinda. Claro que nos gozamos, por ejemplo, en estos momentos de estar unos cojones, de vernos unos a otros, de poder juntos estar, ojalá en unísono, tratando nosotros de hablar con Dios. Pero más que eso, qué hermoso es saber que es Dios quien desea que nosotros seamos morada de Él. Y eso es lo que esta carta está tratando de enseñarnos. De cuán bendecidos en realidad somos aquellos que somos miembros de esta iglesia, primero habiendo nacido
para Jesús. ¡Cuán bendecidos! Por eso es que el apóstol Pablo, dice usted en el capítulo 3, versículo 1, cuando dice, por esa causa, por lo que Dios está tratando de hacer con sus iglesias, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles. Entienda, el apóstol Pablo no ve, ¿sí? No ve lo que muchas veces nosotros veíamos como que pena, que vacío, sino él ve su sufrimiento por la causa de Cristo como una bendición. Todos nosotros somos personas a quienes nos gustan los logros, ¿no es así? A todos nosotros nos agradaría alcanzar éxito en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted en una competencia, ¿no?, le dan la medalla de oro, fotos, queremos que todo el mundo, ¿no? Si nos dan la medalla de oro, ¿no? Ya no. Si es que nosotros también somos galardonados en algún centro de estudios o algo, obviamente que nos sentimos en ese sentido muy agradecidos. ¿Sí? El apóstol Pablo, sufriendo por la causa de Cristo, él se sentía bendecido. Mire usted, ¿por qué razón? Porque este hombre entendió lo que la iglesia es. Este hombre, por la gracia de Dios, llegó a comprender ciertamente lo que una iglesia es. Una iglesia es más de lo que nosotros podemos llegar a ser. La iglesia de Jesús se entienda es muchísimo más de lo que usted y yo podríamos llegar a ser. ¿Por qué razón? Morada de Dios. ¿Sí? Morada. La semana pasada, ciertamente habíamos estudiado los versículos del 1 hasta el 16. En esta mañana vamos nosotros a continuar y a partir del versículo número 7 dice, del cual yo fui hecho ministro. El apóstol Pablo está hablando de ser ministro. ¿Ministro de qué? Porque el versículo 6 nos puede dar una gran idea, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Sí? O sea, los gentiles, así como los judíos en el Antiguo Testamento, nosotros los gentiles ahora podemos ser parte del mismo cuerpo, los judíos y gentiles, en la iglesia que bendecidos son nuevamente, porque antes en el Antiguo Testamento el pacto solamente era entre Dios y el pueblo de Israel. Pero en ese nuevo pacto nos ha incluido también a nosotros. Una vez más, ¿qué bendecidos somos? Por lo general, déjenme decir eso, que por lo general, cuando en ocasiones, ¿sí?, se pregunta, hermano, vamos a hablar de las bendiciones que tenemos en Dios. ¿Cuáles son las que nosotros por lo general mencionamos? ¿No se pregunta de ello? La vida. ¿No? La salud. El dinero. El amor. Muy exacto, ¿verdad? Salud, dinero. Y ciertamente, ¿verdad? Y ciertamente eso. Y ciertamente esto. Pero muy poco nosotros decimos, porque Dios ha hecho lo posible, porque yo sea parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no estamos? ¿Se da sorprende de eso? ¿Por qué razón de usted? Porque cuando nada más estamos pensando en nosotros. Nada más estamos pensando en lo que nosotros nos agrada, que ciertamente son bendiciones, pero estamos más pensando en nosotros. No estamos nosotros pensando en cuán bendecidos somos. Pablo, hasta agradecido estaba de estar en casa. ¿Qué haríamos si nosotros estamos en casa? Y encima si somos inocentes. ¿Alguna vez ustedes están en la casa? Yo de visita, ¿no? Yo de visita. Y simplemente de visita no es acordarte. Imagínense estar allí.
por alguna sentencia, alguna pena, justa o injusta. Este hombre fue un hombre que por forma injusta puesto en la cárcel que le dependía. Vale la pena. Vale la pena, no importa. Con tal que pueda seguir predicando el Evangelio, el misterio. Ojalá que nuestra vida esté en Jesús. Ojalá que nosotros entendamos que como iglesia, ¿qué cosa somos? Morada de Dios. ¿Cuándo? Cuando simplemente lo vivimos aquí. No, somos morada de Dios siempre. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo, somos siempre. Y siempre también en ese sentido, ojalá que usted entienda, bendecidos son. Y ojalá que usted también entienda cuánto debemos servir a ese Dios. Así que Pablo sí dice en el versículo número 6 que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Sí somos bendecidos de ser parte del cuerpo de Cristo. Y dice también copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio de él. Evangelio, cuán importante es el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Cuán importante el mensaje de Cristo que es el Evangelio. Cuán importante. Al punto que el apóstol Pablo en este libro estuvo dispuesto a tener que sufrir por ambos. Y luego dice en el versículo 7, y aquí ya comenzamos nosotros con de hoy, del cual el apóstol diciendo: yo fui hecho ministro por el don de la gracia. Es un regalo que Dios me dio. No que lo merecía el apóstol Pablo. Si él no lo veía como un merecimiento, sino más bien él lo veía como ciertamente. Es un regalo que Dios me da. Y mira qué regalo, ¿sí? Usted veía el sufrimiento como un regalo. No, ¿verdad? No lo veo. Pablo está diciendo: siempre este regalo que Dios me dio, que ciertamente es el predicado, tenía también como ellos sufrieron. Y no nos gusta escuchar. No nos gusta a nosotros pensar que si uno está bien con Dios tiene que estar dispuesto a sufrir. No nos gusta, porque pensamos que estar con Dios significa las cosas van a salir como yo deseo, como yo quiero. Y nunca el Señor nos ha dicho eso, nunca el Señor nos ha ofrecido eso. Lo que el Señor nos ha ofrecido si es hijo, yo los he puesto en el mundo para con el propósito de que ustedes sean morada mía, déjenme guiar sus vidas. Y ojalá que usted dicho se lo dedicamos. Pablo dice: sí, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Lo que el hombre está diciendo es: Dios, ese Dios tan inmenso, ese Dios tan grande, puso todo su ser, ¿sí?, en operación, puso todo su poder en operación, puso todo su ser en operación. Hermanos, eso es lo que Dios también ha hecho con el propósito de que nosotros seamos miembros de esta iglesia. Dios con todo su ser, Dios con toda su sabiduría, con toda su misericordia, con todo su poder, ese nuestro Dios está trabajando o estamos trabajando con el propósito de que usted lleguemos a ser morada de Dios. Con el propósito de que usted y yo como iglesia podamos ser morada de Dios. No, Dios no se equivocó. No, Dios habló del pasado. No. Dios, insisto, cuán grande es, cuán capaz es, cuán sabio es. Un Dios que traspasa los tiempos. Ese Dios está operando, laborando, trabajando para que nosotros podamos ser lo que Él quiere que debemos ser. Eso es lo que hace Dios. Y eso es lo que hizo con la cosa. Y al final menciona casualmente que el versículo número 7 dice: operación de su poder. No, Dios no lo ha puesto, pero alguien lo dijo, sí. Alguien dijo, yo por lo menos mucho esta expresión. Hermanos, Dios no nos ha puesto en la iglesia para simplemente calentar manos. Mucho más o mucho menos aquí en la Biblia, porque si
que nosotros nos sentemos, sí, está cayendo, sí. Dios nos ha puesto a nosotros porque el propósito de que nosotros en verdad seamos más y más conforme a Jesús. Y nosotros sepamos también a Él más y más conforme a Jesús. Para eso Dios nos puede. Hermanos, excusas, no sé. Excusas las vamos a tener. Excusas las vamos a ofrecer. Pero honestamente, a Dios nos sirve. Y claro, si Dios está con todo su poder, trabajando, Dios está con todo su poder, trabajando, para que nosotros seamos más y más casa de Él. El problema es lo siguiente, que muchas veces nosotros, más que ser casa o morada de Él, queremos más bien ser morada conforme a esta sociedad de la que vivimos. Y ahí tenemos que ir. Necesitamos aprender a vivirnos de ahí. Creo que tiene la humildad de ese hombre, porque sabemos quién fue el apóstol Pablo. Tiene la humildad, dice en el versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. No. A mí no se me haga de los muslos. A mí no se me haga de los muslos. A mí, yo no voy a llegar a pensar que soy alguien, algo o alguien más que el resto. Yo no voy a pensar en ello. ¿Por qué razón? Porque yo entiendo cuán bendecido soy. Es Dios quien me ha elegido a mí y a ustedes. ¿Sí? Es Dios, imagínense ustedes. Usted postula un trabajo. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas están aplicando ese trabajo? Dale un número, cualquiera. Y a uno, dale usted. ¿Cuántos hay? Ya 100 personas. ¿Sí? Un solo puesto. Y ustedes se elegido. ¿Cómo se sentiría usted? Por lo menos agradecido. Y claro, si ya veces se nos pregunta, ¿cómo por lo menos agradecido? No, muchas veces nosotros no somos agradecidos de que Dios nos haya elegido en Cristo Jesús para ser miembros de su iglesia. Dios nos puso de cuenta. Es como que imagínense, ¿sí? Van a sacar, qué sé yo, 2 equipos de fútbol. ¿Okay? En uno, Messi. Messi. En el otro, no tiene el sitio de la caja. Bien, ¿perdón? No. Yo voy a poner a mí, no voy a ver nada. Pero voy a poner a mí, no voy a ver nada. Messi y ellos van a escoger los equipos. Ellos van a escoger. Uno. La pica, tú primero. Pica de mí, se va a dar puesto. Y de pronto Messi le dice. Y claro, no lo puede decir, bueno, puede ir a lo peor, hermanos, es Dios que nos está eligiendo a nosotros. No necesariamente porque seamos los más capaces, sino porque Él quiere hacer una hermosa obra en nosotros. Maravillosa obra. Y claro que los segundos, ¿cómo es que Jesús inicia su iglesia? Con 12 hombres. Pues de acuerdo, algunos de ellos. Otro con una malísima reputación. Era cobrador de impuestos. ¿No? Otros, sin tiempo de la no era por su capacidad, no era por la capacidad de ellos, sino por lo que Dios quería hacer en ellos. Y ellos estuvieron dispuestos. Les costó, estuvieron dispuestos. Aún en estos días, el mundo sigue hablando de Dios. De ese grupo pequeño. Quizás no los más educados. Quizás no los más influyentes. Quizás no los más
estamos viviendo en sociedades donde somos nosotros los que queremos, a través de nuestra capacidad, que se logren cosas en las iglesias también. Y claro, decimos sí para la gloria de Dios, pero con ellos me dice, no. Yo soy el más humilde, definitivamente. Y no porque sonaba bien, sino porque eso es lo que yo entendía. No era esto. ¿Usted sabe lo que era Pablo antes de llegar a los pies de Jesús? Era un perseguidor de la iglesia. Era rebeldía contra la iglesia. Pablo entendía, yo no merezco que el Señor me perdone, yo no merezco que el Señor me llame, no merezco eso. Y eso es que yo no soy el mejor. ¿Sabes qué es hermano? Entienda eso. No estoy diciendo esto simplemente por datos biográficos o por historia. Estoy diciendo esto por lo siguiente. El que menos se siente, más va a hacer. ¿Es así o no? El que más pequeño se siente, más va a hacer. Mientras más nos sentamos nosotros, menos vamos a hacer. Y mientras nosotros menos sentamos, menos o menor la obra de Dios en nosotros se va a dar. Pero nosotros, si más dispuestos estemos a vivir, más dispuestos estemos a servir, hermanos, Dios se va a dedicar más y más de nosotros. Más y más. Hay veces quizás me he escuchado decir, si nosotros nos exponemos al sol que va a morir, ¿se va a reflejar el sol en nosotros? Si nos exponemos al sol, el sol se va a reflejar en nosotros. Vamos a estar más buenos. Hace unos días estuvimos para comenzar, no sé si de cara de familia, qué sé yo, y estaba allá en el sur, en la cama, y decía, me veo más moreno, no sé quién es Moisés. Y no solo más moreno, sino que también noto que mi frente está más grande. Sí, no siento si es por los años. Pero siento, si nos exponemos al sol, el sol se va a manifestar en nosotros. Si nos exponemos a Jesús, Él se va a revelar en nosotros. Y para Él tenemos que tener un corazón. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No existe, hermano, entienda usted, un mensaje más, no existe un mensaje más suficiente, mensaje del evangelio de Jesús. No existe. Ciertamente, sí, el mismo apóstol está mencionando, y esta palabra inescrutable tiene que ver con investigable. O sea, es imposible que nosotros nos demos cuenta de eso. No es imposible que nosotros nos demos cuenta de cuán rico, suficiente, necesario el evangelio de Jesús es. Por ello, simplemente nosotros creamos. Definitivamente creamos. Hermanos, todos los amigos presentes, sin duda que quisiéramos que nos felices de Dios. Todos nosotros quisiéramos, aquellos que tenemos familias, que mi familia sea feliz. Claro que sí. Todos nosotros quisiéramos que esto y esto y esto, y claro que sí. Y no nos damos cuenta, hermanos, que eso está íntimamente ligado al evangelio de Jesús y a la iglesia de Cristo mismo. No nos damos cuenta de eso. Eso es lo que está hablando el apóstol. Eso es lo que está mencionando el apóstol. No nos cuenta cuán importante el evangelio de Jesús es. Ciertamente, yo creo que porque tiene que ver con las inescrutables riquezas de Cristo. Versículo 9. Recuerden que eso es lo que a ellos hablamos. Y mire usted, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Cuál es ese misterio? Iglesia.
misterio a través de los judíos. Para los judíos, simplemente era el pacto entre ellos y los judíos. Los gentiles nosotros no podemos ser como ellos. Pero desde los siglos Dios estuvo trabajando con el propósito de que en Cristo Jesús esas inescrutables riquezas del Señor sean manifestadas a través de su iglesia, no solo de la composición, sino del mensaje de esa iglesia. Hermano, cuán bendecidos nosotros. Cuánta también responsabilidad Dios ha puesto en nosotros. A nosotros muchas veces sí nos gusta nuestros derechos, saber respecto a nuestros derechos, y cada vez más nada, ¿verdad? Los niños ahora, mi derecho, no tengo derecho, nosotros cada vez más y más en cuanto a derecho, sí queremos saber más y más de ellos. Pero responsabilidad no nos gusta. Nos gusta saber cuánto Dios nos ha bendecido, claro, sí, cuánto nos ha bendecido. Entender nuestras responsabilidades respecto a la obra de Cristo no nos gusta. Y el escritor está diciendo: esta fue mi responsabilidad. Por la gracia de Dios, esta fue mi responsabilidad de anunciar ciertamente todo lo relacionado al misterio de Cristo, hermanos, y sigue siendo la responsabilidad de nuestra iglesia. De seguir viviendo el Evangelio, de seguir creyendo el Evangelio y de seguir compartiendo el Evangelio. En esta semana última, nada más, ¿cuánto es que usted compartió el Evangelio? ¿Cómo otros? ¿Cuánto es que nosotros como iglesia hemos compartido el Evangelio con otros? Yo queremos la bendición, ¿verdad? Sí, porque también cuando, por ejemplo, mencionamos, hermanos, oraciones de agradecimiento, y seguimos nosotros pidiendo, sí, pidiendo, así como que si nuestro Dios no supiese lo que también necesita de nosotros, y no que esté mal y que pidamos. No será bueno usted, hermano, que muy poco pedimos, Padre, ayúdanos a ser responsables con tu Evangelio. Ayúdanos a compartir tu Evangelio también con otros. Que muchas veces más estamos pensando simplemente en nuestros necesitados. Luego también en el versículo decía el número 9, y agradar a todos y de darle luz y a todos cuál sea la dispensación. Dispensación tiene que ver con administración, si cómo es que Dios hizo las cosas, cómo que Dios hace las cosas, del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, y lo que funciona aquí, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a quienes. No, nuestra responsabilidad como iglesia. Y no sé cómo es que Dios desea que nosotros hagamos esto, más que simplemente compartirla, simplemente vivirla, más allá de simplemente darle la redundancia, compartirla con otros. Yo lo que dice acá. Pero repetir, ¿sí? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. No habla solo de gente en este mundo. ¿Sabía usted que aún los ángeles, tanto los buenos como los malos, no sabían respecto a la iglesia de Jesús? No sabían. Era un misterio, si sigue siendo un misterio, no lo sé, pero era un misterio para él. Y solamente cuando Jesús vino, ellos
cuán bendecidos somos nosotros, iglesia. Va más allá de lo que simplemente carne y sangre puede tocar, ¿sí? Tiene que ver aún con nosotros, a través de nuestras vidas, a través de nuestro mensaje, llegar a los huestes celestiales. Mire usted qué grande nuestro Dios es y qué bendecidos somos nosotros. Muchas veces usted y yo hasta oraciones tenemos para los ángeles, ¿verdad? Angelito de la guarda, si queremos un favor pequeño, angelito. Si queremos un favor más grande, ángel, ¿no? Y si queremos algo más grande, ángel, y ya está. Así somos. Aunque entiendan, es Jesús, es solo Jesús. Su gran bendición para con nosotros, de manera que nosotros poder también ser de asistencia para ellos. Ustedes se levantan, ¿verdad? No estoy de acuerdo con lo que somos. No estoy diciendo que somos más que ángeles, por favor, no estoy hablando de ángeles. Simplemente son ministros y son siervos del Señor, ministrando para el Señor, y muchas veces usted también el Señor los puede utilizar también en cuanto a su reino. Claro que sí. Pero ellos no sabían que estoy en la iglesia. Y nosotros, a través del mensaje de Evangelio, podemos ayudar a la iglesia. Versículo número 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ese es el propósito eterno y usted y yo somos parte de él. Entiendo usted, hermano, ¿sí? ¿Sabe desde cuándo es que Dios pensó en usted? ¿O comenzó a pensar en usted? ¿Sabe desde cuándo? Sí, nuevamente, repito. ¿Sabe desde cuándo es que Dios comenzó a pensar en usted y en mí? Desde la eternidad. Desde la eternidad. Dios siempre ha estado pensando en usted y en mí. No es justo, honestamente no es justo que nosotros hoy muchas veces pensemos, parece que Dios no estuviese pensando en mí. Parece que Dios no estuviese interesado en mí. Parece que Dios hasta me abandonaba. Hermanos, Dios siempre estaba pensando en usted. Y hoy siempre Dios está pensando en usted. Pero no necesariamente está pensando en usted de la forma como usted quiere que Él piense de usted. ¿Por qué razón? Usted y yo más queremos que las cosas vayan como nosotros deseamos. En esa forma pensamos en Dios, no queremos que Dios piense en nosotros, que las cosas vayan como nosotros. Y lo que Dios nos está diciendo, no, hijos, yo quiero pensar en ustedes, y estoy pensando en ustedes, a que ustedes sean más como mi hijo Jesús y de bendición y cuerpo que es la iglesia. Eso es lo que está pensando. Conforme al propósito eterno, versículo 8, ¿sí? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza por medio de la fe que Él. Ustedes, hermanos, tengan la seguridad, tengan la confianza. Tengamos en todo caso esa seguridad de que en Jesús tenemos acceso a este reino, a sus iglesias. Dios desea que ojalá todo el mundo, número uno, pueda llegar a ser salvo. Eso es que todo ser humano, hombre o mujer, llegue a entender que todos somos pecadores y que usted también es pecador. Y que la única forma que usted puede hacer las paces con Dios es a través de la provisión de Dios para usted. Que cuando Jesús muere en esa cruz, muere por usted. Con la intención de que usted venga a Dios y le diga para el perdón. Yo reconozco que soy pecador, pero solo sé que en Jesús y puedo ser salvo. Y no solamente Dios quiere eso para todos, sino que Dios también desea que usted y yo todos entendamos, sobre todo miembros de iglesias entendamos, que sí, Él nos ha invitado a la bendición de nosotros
ser elegidos para ser iglesia. No que Dios elige a algunos nada más, Dios ha elegido a todos en Jesús. Si todos en Jesús pudiesen venir o pudiesen volver a Él, entonces todos serían elegidos. Entonces yo creo que todos seríamos aceptados. Pero que bendición que usted y yo por la fe acudimos en esa gracia, a ese regalo. Termina este pasaje diciendo lo siguiente: por lo cual digo que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras. Termina el pasaje, pero no termina el pasaje. Y más hasta confirmar. Y termina el pasaje, pero no el pasaje. Yo pensé que podía bajar también. ¿Por qué razón? Porque yo quisiera terminar con Hechos, el libro de los Hechos. En el capítulo número 20, Pablo, despidiéndose de unos pastores, Hechos capítulo 20, de Hechos capítulo 20, comenzamos con el versículo 17. Mira lo que el apóstol dice. Hechos capítulo 20, comenzando con el versículo 17. Enviando pues, enviando pues desde el Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los pastores de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, llegado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entienda esto. El encargo divino de este hombre de dar testimonio del Evangelio de Jesús era más poderoso que su propia vida. El Evangelio de Jesús y las iglesias de Jesús a este hombre eran más importantes que su propia vida. ¿Por qué razón? No tenía nada que hacer esto, no tenía aspiraciones, no tenía familia, ¿por qué razón? ¿Eso es por qué razón? Porque él entendió con el deseo de ser bien el cuerpo de Jesús y alguien que pregonara el Evangelio. Al punto que está diciendo, ¿verdad? Yo sé que ahorita me voy a hacer Jerusalén. Nada de verdad. ¿Qué tal mal? No lo sé. Voy a sufrir. Pero no es razón suficiente para que yo deje de hacer lo que Dios quiere. Nosotros, excusas para hacer lo que queremos, para hacer lo que Dios quiere, nosotros hagamos todo. Y como decimos, ¿no? Como decimos nada ahí, en la punta del lengua. En la punta del lengua. Ciertamente. ¿Por qué razón? Porque Dios es que hacer, cosas que hacer, no es hacer. Porque usted es una persona sabia, no es hacer. Es porque no entendemos cuán bendecidos somos. Y cuán a los ojos de Dios el cuerpo de Cristo. Y no solamente Pablo en su reino, a partir del versículo 25
5 dice, ahora, he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros, el que tiene ese pasado predicando el reino de Dios, me da más mi rostro. Por tanto, yo os protejo en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he reunido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al hermano. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hacen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de anunciar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, seré de verdad a los resucitados que recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien a recordar de la Dios. Estoy diciendo por lo que más estamos pensando en este tiempo. Dios, amén. Dios, amén. Dios, amén. Y es Dios. Pero muy pocos somos. Muy pocos somos, Señor Cristo, en el servicio. Perdónanos por pensar que merecemos mucho más. No nos damos cuenta de Señor cuánto nos has dado. Ayúdanos, como dice Señor en este último versículo que hemos leído. Ayúdanos a comprender que es más que nos vendrá a orar. Eso es lo que dice Señor. Lo dice Jesús para perdón de nuestros pecados. Ahora que somos hijos tuyos, ahora que somos iglesia tuya, ayúdanos, Señor, a dar. No significa con eso que vamos a abandonar a la familia, vamos a abandonar la responsabilidad. Lo que significa es que vamos a permitir de ti, Señor, ser Señor de nuestras vidas en cada cosa que en Jesús te pedimos todos estos favores. Amén. El puesto de que hermanos vamos a entonar el himno número 174. Himno 174.
Quizás usted es hijo de Dios y quiere decirle a Dios, Dios, ahora entiendo que es lo grandioso que es tu iglesia y que tú quieres que Dios sea parte de ella. Deseo debe ser el bautismo, Señor, que será el que sea de Dios. Hay una necesidad. Quizás usted, hermano, viene como miembro ya de la iglesia. Quizás, número uno, cuán bendecidos somos. Número dos, cuán mal agradecidos. Porque más estamos pensando en nosotros mismos. Cuando lo que el Señor desea es que pensemos más en Él y en cómo Él quiere utilizar. Cómo Él quiere utilizar el beneficio de este mundo, en el beneficio de este universo. El mensaje de la fe va más allá de simplemente de bendición para seres humanos. También bendice seres celestiales. Y muchas veces creemos también por un mensaje distinto.
Entendamos, definitivamente, es más bendecido dar que recibir. Entendamos. Noi dico la preoccupazione, ma volere tutti. Amoroso Padre Celestial, Señor, agradecidos estamos, Padre, por tu palabra, por la manera en que nos enseñas y también, Señor, avergonzados y tristes, Señor, de que muchas veces nuestras vidas no te reflejan a ti, Señor, o el trabajo que por fe sabemos que siempre estás haciendo para nosotros y en nuestras vidas. Y te pedimos perdón por ello, Señor, y gracias porque por fe también podemos saber que en tu misericordia y en tu bondad podemos encontrar en ti, Señor, salvación, encontrar en ti perdón y encontrar en ti también, Señor, una oportunidad de poder elevar nuevamente nuestra mirada a ti y poder ser transformados, cambiados y que sigamos, Señor, en ti siendo más como Cristo, trabajando más en nosotros y permitiéndote sobre todo que seas tú quien nos cambie y quien dirija las líneas de nuestras decisiones y de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por cada hermano que en esta mañana ha podido estar tomando alguna decisión respecto a su espiritualidad, Señor, a partir de la meditación de esta mañana y que ello siempre, Señor, se vea reflejado en la manera en que nos dirigimos, en la manera en que actuamos en el día a día, entre la semana. Y que, Señor, tu Espíritu Santo sea siempre, Señor, trabajando en nosotros y nosotros permitiéndole también cambiarnos y renovarnos, como menciona tu palabra, Señor. Y te pedimos por esta semana de la iglesia, de las familias de la iglesia y de cada uno de los que estamos aquí, que podamos, Señor, seguir sirviéndote a ti, seguir rindiéndonos a ti y también, Señor, seguir siendo fieles reflejos de ti y de tu iglesia también, Padre, como tu palabra lo dice, embajadores de tu iglesia, y que, Padre, seamos siempre o estemos dispuestos a glorificarte y a servirte en ellas. En el nombre de Jesús te agradecemos nuevamente por este servicio que hemos tenido en esta mañana. Amén. Amén, amén. Gracias. Tomen asiento, por favor, un ratito. Los niños pasen aquí.